agradecemos la oportunidad de poder compartir con ustedes unos minutos esta tarde. Sabes que en la semana pasada, antepasada, nosotros estuvimos hablando aquí, buenas tardes amigos, estuvimos hablando de los diezmos, se habló también de varias iglesias que surgen, ¿con motivo de qué? Bueno, lo que pasó en Higüey con el llamado pastor, que el día pasado ya surgieron voces, que son personas que abren una iglesia, no conocen nada de teología, inmediatamente ya son pastores y se ha visto esa gran debacle a nivel de los creyentes. Entonces a Erickson, nosotros queremos tratar de preguntarle primero cómo está formada aquí la iglesia de ustedes de Jesucristo Santo en los últimos días, y también estamos observando una gran publicidad de los jóvenes a nivel de YouTube, Instagram, Facebook y también todas las redes sociales. ¿Esto es una nueva modalidad de ustedes o están llamando a los jóvenes de hoy que se integren más a la iglesia? Bueno, realmente nuevamente agradeciendo la oportunidad. El hecho de la nueva iniciativa, pues estamos adaptándonos a los nuevos tiempos, ¿verdad? De poder utilizar las redes sociales para llegar a un mayor público. Y aunque es una nueva iniciativa utilizando estos recursos, no es algo nuevo, porque quizá ustedes recordarán los anuncios que tenía la iglesia en los años 80, sí, que realmente la iglesia llegó aquí en 1978, y aunque la iglesia tiene realmente mucho tiempo más, tiene más de 200 años de que fue restaurada. Entonces, ya conformada aquí en San Francisco, pues también está desde los años 80. Entonces, se han ido formando grupos que la iglesia regula, es decir, no porque yo sea miembro de la iglesia puedo ir y tomar un lugar y hacer una iglesia, sino que todos somos una misma institución. Donde quiera que usted vea un edificio de la iglesia que está al servicio de la comunidad, es igual, usted va a encontrar lo mismo en cualquiera de los edificios. Es decir, que ustedes tienen, por ejemplo, parecida a la católica, tiene una central y luego ahí todo aquel que llega viene por referencia. Por ejemplo, si Erickson va a Santo Domingo, Erickson lleva una referencia de aquí que usted llegó a Santo Domingo, a iglesia tal, distrito tal. Sobre el diezmo que se habló aquí hace unos días, algunos oyentes nos llamaron y dijeron como que allá en la iglesia de ustedes el diezmo es obligatorio, ¿es cierto o no? Bueno, el diezmo en ningún sitio realmente es obligatorio, sino el diezmo es un mandamiento de Dios. O sea, si alguien no quisiera pagarlo, pues eso realmente no tiene repercusiones de manera eclesiástica, sí, sino es su compromiso con Dios. Ahora, por ejemplo, nosotros, a diferencia de quizás otras denominaciones religiosas, pues nuestro clérigo, nuestros líderes, no recibimos remuneración, sino que al igual que todos los miembros, pues yo, aunque soy el presidente de la iglesia en esta parte de la isla, pues también pago mi diezmo. Ok. Usted es obligatorio también a ponerlo ahí. Aquí está. Igual, como les digo, igual que todos, no es obligatorio, sino es un mandamiento de Dios y lo estipula la misma Biblia. Hoy día que vivimos un mundo convulso, tanta violencia, y que muchas veces la creencia hacia Dios, y la gente pregunta, pero ven acá, fulano, que es una persona que lleva una vida violenta, que hace tanto daño, y fulanito, que es una persona muy tranquilo, tiene un perfil bajo, ¿por qué murió de esa manera? Y fulano, que es un desgraciado, vive 180 años. En eso, ¿cómo se define ese tipo de vida para un Dios que está en el cielo? Bueno, es que nosotros como seres humanos hemos querido echarle la culpa a Dios de cosas que suceden. ¿Verdad? Que niños que mueren por tal o cual motivo, que hubo un tsunami en tal o cual situación. Que ese es un pensamiento mayormente de las personas
que no creen en Dios, que se los denominan ateos. Esos son ateos. No son ateos, tienen ese mismo concepto de la vida, que entiende que si Dios existe y decimos los creyentes a Dios, que no pasaran tantas cosas. Dicen ellos, entonces, ¿por qué muere el niño? ¿Por qué hay hambruna en otros países, entre ellos africanos? Y un sinnúmero de cosas que ellos alegan que si Dios es bueno, ¿por qué entonces se permite X o Y situaciones? Una pregunta ahí mismo. ¿Es verdad que está prohibido tomar café en la Biblia? Porque hay gente dice que yo no tomo café, porque yo no lo veo. Yo he leído la Biblia, la de ustedes yo la leo, la he leído todas, y no dice que no tomo café. Bueno, nosotros hemos recibido lo que se llama la palabra de sabiduría, donde se nos recomienda pues abstenernos de tomar sustancias que sean adictivas. Okay. Dentro de ellas el está el café, el tabaco, las drogas, el alcohol. Entonces, según ustedes, ¿qué hace el café daño para que la gente entienda lo que están escuchando? Bueno, como sabe, la cafeína ya lo dijo, se hace. Déjalo que hable. Sí. Muchas gracias. Déjalo que hable. Es algo que es adictivo. Si se da cuenta, muchas personas que quizá en un momento del día está acostumbrado a tomar café y no lo hace, Se siente mal. le da una jaqueca enorme. Atroz. Así es. Una pregunta. Solo por eso. Realmente es perjudicial. Yo nunca he tomado café. Ok. Una pregunta, ¿cuántos miembros tiene la iglesia? Aquí por ejemplo dice que hasta el 2018 tenía 106,000 miembros la iglesia. Sí, eso es a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel mundial, pues somos más de 16 millones de miembros. Ustedes, para hacer la asamblea, ¿cómo ustedes hacen? Y por ejemplo, ¿qué aportes dan los miembros a la iglesia a nivel nacional? Específicamente, por ejemplo, yo sé que hay iglesias que viajan, por ejemplo, a África, o sea, misiones se le llama, ¿verdad? Ajá. Misioneros. Exactamente. ¿Qué hace la iglesia en ese sentido a nivel nacional con los miembros que tiene? Bueno, nosotros no solamente nos limitamos a las obras benéficas a nivel de miembros, porque como bien decía, ¿verdad? El diezmo es una cosa. Las ofrendas que nosotros proporcionamos, que se manejan, vamos a decir, en una sola cuenta a nivel mundial, también se utilizan para hacer donativos. Sin embargo, hay una parte que se utiliza para ayudar a los miembros de la iglesia y hay algo que se llama que es ayuda humanitarias. Por ejemplo, recientemente nosotros dimos una donación, o la iglesia dio una donación aquí a Vista del Valle, de unos equipos para hacer bioanálisis, poder hacer hemogramas, ese tipo de cosas, y también con el personal de los bomberos le donamos equipos que eran necesarios para ellos. Eso también durante la pandemia hicimos algunas donaciones, tanto de insumos para salud, manos limpias, ese tipo de cosas. La iglesia dona millones de dólares dependiendo el lugar y la necesidad. O sea, siempre acudimos donde se requiera, sin importar si las personas son miembros de la iglesia o no, porque nosotros entendemos que Dios es para todos. Y la manera de nosotros ser discípulos de Cristo o representar al Salvador Jesucristo es precisamente no sirviendo solamente a aquel que consideramos que es bueno, sino a todos nuestros hermanos. Una pregunta. ¿Y es verdad que ustedes son una dependencia militar de los Estados Unidos? Se ha rumorado eso, sin embargo, puedo asegurarle que no es así. Si fuera así, no sé qué estaríamos haciendo en los barrios y buscando a la gente que... Las informaciones se buscan en lo alto, no en lo bajo, ¿no? Así es. Una pregunta. Si bien es cierto que ha estado en la palestra pública el Código Penal Dominicano, el gran mencionado Código Penal Dominicano, ayer en la semanal el presidente Luis Abinader dejó en stand-by lo que es la aprobación del Código Penal. Una de las controversias que ha creado la aprobación del Código Penal es el tan mencionado tema del aborto, con las 3 causales. Y como iglesia, ¿ustedes qué contemplan? ¿Ustedes van al unísono en la misma decisión que la iglesia católica, que la iglesia protestante, la evangélica? O sea, todas las congregaciones y divergencias de religiones, aunque sigue un solo Dios,
pero son divergencias. ¿Van al unísono en ese sentido? Entiendo que sí. Realmente nosotros no estamos a favor del aborto, de suprimir la vida, porque realmente incluso el hecho de que haya sucedido bajo una circunstancia X, que si vemos las cifras son muy mínimas, pero se ha querido en cierta manera utilizar o disfrazar para cubrir errores que como humanos cometemos. Es decir, no es cierto que una mujer aborta simplemente porque fue violada, sino muchas veces lo hacen porque no le conviene, porque su estatus, porque va a recibir una visa y si está embarazada. El papá y la mamá, que un tipo es pobre. Exactamente, entonces nosotros realmente estamos para honrar y sostener la ley. Dentro de nuestros artículos de fe está el ser ciudadanos responsables de la ley y obedecerla, estar sujeta a ella. Sin embargo, pues en ninguna forma estamos a favor de que se apruebe una ley que elimine la vida. Bueno, vamos a aprovechar la pausa. En breve vamos a hablar con Erickson, que es presidente de la estaca de los mormones, San Francisco de Macorís. Vamos a hablar un poquito de Dios en cuanto a Yahvé y esa gente, porque es que hay muchas lagunas. Y hay un tema que sería bueno que lo tratáramos, que es el tema de la ideología de género, que también está en los planes de la Agenda 2030. Sí, hoy precisamente uno de los diputados dijo que se va a quedar para ya después del 16 de agosto lo que es la aprobación del código. Ese código tiene 20 años, pero ¿qué pasa? El delito cibernético no está contemplado y hoy día, ¿dónde hay más problemas? En los cibernéticos. Cibernético. Especialmente Por ejemplo, en la inteligencia a mí me artificial. hicieron, vean bien, señor pastor, una debacle de casi $1 millón cibernéticamente hablando. Y tenemos un año y pico luchando con eso. Y no es fácil. Cuando ustedes le hackean esa cantidad de dinero, no es fácil para no sobrevivir. Y el diezmo es bíblico, pero ¿están ustedes de acuerdo como los usan algunos pastores? ¿O los pastores le dan buen uso? Bueno, nosotros igual dentro de nuestros artículos de fe decimos o reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso bajo los dictados de nuestra propia conciencia, y otorgamos a los hombres el mismo derecho, que adoren como, donde o lo que deseen. Entonces, el uso del diezmo, usted por ejemplo mencionaba que se utiliza para ayudar a personas, y en realidad el propósito del diezmo es la edificación del reino de Dios sobre la tierra. Eso pues se hace construyendo las capillas, construyendo los templos. Por ejemplo, nosotros no tenemos ningún material que sea vendido, es decir, cuando los misioneros van a su casa, ellos no le venden ningún tipo de material, porque todo eso se hace, es decir, todos esos libros y todas esas cosas se hacen precisamente con el diezmo. Nosotros tenemos lo que llamamos las ofrendas de ayuno, que digamos nos abstenemos de por lo menos 2 comidas, y el dinero equivalente o por lo menos un poquito más lo donamos igual a la iglesia, y con ese dinero es que va a una cuenta común a nivel de toda la iglesia. Es como proveemos tanto a miembros como no miembros de cosas que son necesarias, como a veces un medicamento o quizás a poder ayudar con otras cosas. Digo esto. Pero, escúchame, que si bien es cierto que en tiempos bíblicos Abraham, como en forma de gratitud, le entregó al sacerdote Melquisedec. Exactamente, y de ahí entonces se estableció el diezmo como una especie de gratitud a las iglesias. Se ha establecido ya eso como si fuera una especie de regla o norma. Ustedes tienen ese mismo criterio, igual que la Iglesia Católica, la demás, de las enseñanzas de gratitud que hizo Abraham, y por ende ese mismo diezmo destinarlo, como usted mismo bien lo decía, en otras misiones. Bueno, como les reitero, en la Biblia, en el libro de Malaquías, aclara de que los diezmos como tal
dice, ¿verdad? Es la 10ª parte de algo. Entonces, es lo que nosotros recibimos como diezmo o damos como diezmo, es el 10% de todo lo que nosotros recibimos. Ahora, lo que es la ofrenda es algo diferente. O sea, eso no tiene un monto Ni menor ni mayor. establecido, exacto. O sea, Específico. sino yo trato de ser generoso porque sé para qué se utiliza, Ujú. que es para ayudar a personas que tienen menos que yo. Cuando hacía la pregunta me refería, y quiero decir, que yo me sorprendí entrando a las redes sociales y veo los pastores más ricos del mundo. Hay pastores que tienen aviones, que tienen cientos y miles de millones a través de los feligreses que le donan. ¿Qué criterio tienen ustedes de esto? Bueno, el diezmo, nuevamente digo, debe ser utilizado para la edificación del reino de Dios sobre la tierra, no para el beneficio de ninguno de nosotros. Por eso le decía, aún yo mismo, a pesar de tener una responsabilidad en la iglesia, que es temporal, no recibo una remuneración por lo que hago, sino que mi servicio es voluntario. Tiene una X cantidad de tiempo, luego soy relevado y, como dicen, puedo pasar a ser un miembro normal que no tiene una responsabilidad. O sea, que mi llamamiento no tiene un privilegio por encima de ningún miembro. ¿Qué cada tiempo se hace ese cambio? Bueno, de 5 años en adelante. ¿Y usted tiene 4? Voy a cumplir 5. Usted está joven todavía. Y todavía Bueno, tiene es mucho que- que darnos a la Es iglesia. que precisamente, o sea, servimos en una responsabilidad cualquiera en la iglesia. Lo importante es servir, no el llamamiento o cargo que ostentemos. Yo tengo una inquietud. Ajá. Por muchos años he tenido. Fíjese, se entiende que Dios perdona los pecados de todo el mundo. Eso es un principio bíblico. Ujú. Sin embargo, para ponerlo en este contexto, una persona que haya vendido por más de 10 años estupefacientes o haya cometido cuestiones ilícitas que obviamente se haya lucrado con eso. Lo mismo pasa con los políticos, que se roban medio país, dejan los gobiernos Se da y por el siguen, pecho. y siguen iguales. Van a la iglesia, diezman. Pero ya entonces los pecados que ellos cometieron están limpios. Entonces yo digo que ante la ley de los hombres, yo no puedo decirle, usted está limpio de pecado, Dios ha visto su generosidad y todo eso. Yo entiendo, ese es un criterio personal de Jorge Luis, que usted quiere ser libre de pecado, a pesar de ser, done todos los bienes que usted obtuvo de manera ilícita y empiece de Y cero. comienza de nuevo. Pero nadie lo va a hacer. En la Ni vida lo ha real hecho. lo han hecho, sin embargo hay personas que lo han hecho en la vida Pero real. muy pocas. Sí, muy pocas. Eso es que eso es personal. Es que, La es que no, preservación es que si, es que personal. no, oye, es que si nos Estamos vamos a... hablando de robo. Exactamente, Sí. si hablamos de religión, porque aparte de robo, estamos hablando de dañar mentes de jóvenes. Porque una persona que venda estupefacientes, no solamente se está lucrando, está dañando mentes Sí. también. Algo que hay que tener claro es que el dinero no compra la salvación. Es decir, usted puede donar lo que Ahí sí, usted porque- considere. Realmente la iglesia no acepta donaciones en esa manera, pero no importa cuánto dinero usted aporte, porque la salvación tiene un precio, pero no es monetario. Y eso es una sinceridad de corazón. Dicen las Escrituras que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Sin embargo, ese arrepentimiento debe ser sincero. Yo, por ejemplo, no tengo la capacidad de ver el corazón de nadie y decir, de juzgarle y decir, no, usted, no importa lo que haga, usted se va para el infierno. O no puedo tampoco decirle Está salvo. que obligatoriamente usted está salvo. Yo mismo, aunque he pertenecido a la iglesia casi toda mi vida, no puedo decir que soy salvo. O sea, yo estoy siguiendo a Cristo y cada día necesito esforzarme para poder ganarme ese privilegio. Sí, porque O sea, a veces hasta con pensamientos. No, pero se pega por ejemplo, ahí. mira, simple. Hoy día ustedes ven, porque antes cualquier delincuente, cualquier ladrón, usted lo veía con pantalón corto, con chancleta y un suéter. Hoy día no, usted hoy día lo ve De corbata. de corbata, con traje de corbata. Ladrones de corbata. Sí, entonces, ¿cómo identifican ustedes? Porque puede ser una persona bien pobrecita,
que robando o vendiendo droga, para poner en ese contexto, se ponen la ropa más cara. Permíteme aportarte algo, no, esa es una pregunta, brevemente. Está bien. ¿Tienen ustedes filtros para Ahí- recibir ese diezmo? Ahí es que voy. Sí, bueno, lo primero es que cada congregación, o sea, nosotros llevamos un registro muy exacto de todos nuestros miembros, es decir, procuramos involucrarnos en la vida de nuestros miembros, porque para nosotros no son simplemente un número, o sea, nosotros consideramos que somos realmente hermanos. Entonces, no importa si yo asisto a una iglesia aquí, si yo me voy y comienzo a asistir a otra capilla, pues el obispo o el líder que está allá va a llamar Le da seguimiento. al líder que está aquí para saber cuál es la trayectoria Aquí mía. está fulanito. Tengo al hermano X aquí, me gustaría saber, o sea, cómo ayudarle. Entonces, si esa persona Ahí tuviera llegan una los situación, datos, llegan ahí. exacto, tuviera una situación X, pues se le sigue ayudando con su proceso de arrepentimiento. A ver, un aclarando. Una cosa, Vamos. por ejemplo, aquí el partido oficialista, el partido de gobierno, se infiltraron muchos narcotraficantes. Todo el mundo sabe los casos que han tenido. Uno que estuvo preso en Estados Unidos, otro que tiene aquí una causa en La Vega, etc. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo la iglesia, porque él lo dijo en otro contexto, pero cómo la iglesia identifica los fondos que por ejemplo quiere dar X o Y personas para beneficios de la iglesia, pero que la iglesia no lo puede recibir? ¿Por qué? Porque es un dinero mal habido. Entonces, ¿cómo la iglesia verifica la procedencia de ese dinero? Bueno, vuelvo y repito, o sea, damos seguimiento y no recibimos donaciones Anónimas. por recibir donaciones. Vamos a ponerle un caso que sucede muy frecuentemente, quizás en otras denominaciones, como por ejemplo la católica, que la gente puede jugar a la lotería. Si yo fuera o soy miembro de la iglesia y osara jugar lotería, pues el dinero que yo recibo de eso, la iglesia no me recibe. Queda descalificado. Exacto, no, esos aportes, no importa hacia dónde lo vaya a destinar, la Sí, iglesia porque no la lo Biblia lo condena. Agregándole al filtro que yo dije ahorita. Filtrar es, naturalmente, todo el mundo lo entiende lo que quiere decir eso. Pero entonces ustedes solo se les permite dar, ayudar, recibir y dar a los miembros de la iglesia, ustedes reciben de parte del pueblo en general. No. O sea, los donativos, incluso el hecho de pagar un diezmo, es un privilegio en la iglesia. Es decir, un miembro, yo por ejemplo, que quizás cometa una falta y sea quizás excomulgado de la iglesia, pues la iglesia no me permite dar donativos a la iglesia. Y yo que quiera, por ejemplo, aportar a los mormones, no me lo permite. Tiene que ser Porque miembro de no los hay una mormones. forma de registrarlo. Entonces, cada donativo que usted da, a fin de año, el obispo o el líder eclesiástico que dirige la organización o la capilla, debe darle un informe. ¿De quiénes fueron los que donaron? Bueno, entonces De los donativos que usted dio durante todo el Yo año. saludo eso. Ahora queda fuera del aire lo de Luis Báez cuando habla de los donativos que dan los políticos, los narcotraficantes, etc. Ya la iglesia no tiene que hablar más de eso, queda descartado ya. Ajá. De hecho, nosotros no recibimos donativos ni siquiera del gobierno. Nosotros, o sea, como ciudadanos Ni de responsables, público en general. pagamos nuestros impuestos cuando construimos un edificio. O sea, se pagan todos los impuestos y se compra el terreno donde se va a construir. Es decir, ningún edificio está construido sobre alguna donación de nadie. Sino que, como les decía, a diferencia de las donaciones que se reciben para ayudar a los miembros y personas que no son miembros, lo que es el diezmo es lo que se utiliza para la edificación de esos edificios, para regalar los libros que las personas reciben y todo eso, pero no se reciben donativos. Otra pregunta, en el caso mío. El mundo, desde que pasó a ser cada país individual dependiente de las grandes potencias,
llámese Estados Unidos, Francia, España, Rusia. Inglaterra, y pasó a ser un mundo global, o sea, en un solo concepto. Aquí en República Dominicana hay ciudadanos norteamericanos residiendo. Supongo que en la iglesia de ustedes también hay ciudadanos norteamericanos. Yo he visto que muchas iglesias han pasado a apoyar al expresidente Donald Trump por el criterio de defensa de la vida, en contra del LGBT, todas las letras que tiene, entre otras cosas que benefician a la iglesia. Y aquí ustedes tienen ese mismo concepto con los miembros de la iglesia. Se ha hablado porque todo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a nosotros. Ustedes, políticamente hablando y basado en la religión, ustedes tienen un concepto respecto a las implicaciones políticas de los Estados Unidos en el territorio dominicano. No necesariamente. Es decir, a nivel global de la iglesia, nosotros no nos involucramos directamente en el tema político. De hecho, dentro de nuestras congregaciones, una persona puede apoyar una ideología política o a un candidato político X sin necesidad de que haya controversia entre nosotros. Sí, nosotros motivamos a nuestros miembros a ser ciudadanos responsables y a votar, ejercer su derecho al voto de manera consciente, no quizá porque estuviera recibiendo algún tipo de beneficio o porque pudiera beneficiarse de alguna manera, porque realmente debemos pensar en el bien común, no en un bien particular, porque al final eso no es de cristiano. Una pregunta para Edison. El Antiguo Testamento, cuando habla de Yahvé, luego viene el Nuevo Testamento, inmediatamente se cambia el nombre. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es bastante interesante y quizás tuviéramos que irnos, como dicen, un poquito lejos en el tema del contexto. Sin embargo, vemos que el pensamiento que se difunde, por ejemplo, en cuanto a Dios, se dice que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo. Nosotros, en cierta manera, apoyamos esta teoría. Sin embargo, nosotros creemos que es un mismo Dios, pero en propósito. Okay. Ahora sí son tres personas diferentes, si la misma Biblia lo estipula. Por ejemplo, en el bautismo de Jesucristo, vemos que Él está, durante su bautismo, en el agua, dice que se abren los cielos y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y luego vemos al Espíritu Santo que desciende sobre Él en forma de paloma. Ahora vengo con la pregunta. Usted, por ejemplo, dice por qué hay el cambio. En el libro de Juan dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Porque en el libro de Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién es el verbo? Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, Jesucristo era Jehová, quien fue quien creó los cielos y la tierra. Lo hizo bajo la dirección del Padre. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos un grupo de personas que estamos hablando. Sin embargo, ahora mismo estamos concentrados en un solo propósito, y es una sola emisora. Sin embargo, somos personas diferentes. Entonces, lo mismo sucede tanto con Dios el Padre, que para nosotros son tres personas diferentes, pero con un mismo propósito. Y es sobre María, que creo que ustedes no la cogen como santa, ¿verdad que no? Bueno, Iglesia. nosotros... Se dice que María fue la madre de Jesús. Así es. Y según las cartas que Pablo escribía a los corintios, a los diferentes pueblos, siempre dice, o sea, saludaba y decía a los santos que están en tal lugar. Okay. Entonces, para nosotros santos, si incluso lo nota en el nombre de la iglesia, que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.
la iglesia de Jesucristo, porque es Él, ¿verdad?, la cabeza de la iglesia, y de los santos, porque toda persona que sigue a Cristo realmente es un santo. No quiere decir con eso que es perfecto, pero sí que es alguien que sigue a Cristo. Entonces, con el caso de María, nosotros reconocemos y le amamos porque fue escogido, dice que fue un vaso escogido por Dios para traer al mundo el Hijo de Dios, nuestro Salvador. O sea, la persona más importante que ha existido sobre la tierra y sobre quien Él mismo testificó que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces María juega un papel importante dentro de lo que es la vida cristiana. ¿Y el nombre que ustedes le ponen al Dios? ¿Cómo se llama el de los mormones? No, el de los mormones no, es el mismo, es Dios. Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová le tienen un nombre. También, ¿cómo se llama la iglesia de allí? Los adventistas. Los adventistas le tienen otro nombre. Por eso lo veo, por ejemplo, los La árabes le iglesia tienen Adán evangélica y le es el tiene mismo otro Dios. nombre. Le dicen Jehová. Ujú. Y la católica le dice Dios. Para nosotros es Dios. Nosotros normalmente nos referimos a Él porque entendemos que el nombre de Dios, que es Elohim, es muy sagrado, y nosotros pues normalmente cuando nos referimos a Él, Elohim. nos referimos como Padre Celestial. O sea, Pero podremos es Elohim. decir que le están poniendo motes, en el caso de las iglesias, de la No. pregunta que le dicen. Eh, Apodo, No. no necesariamente. porque si es Dios y el otro Es dice Jehová, universal. y el otro dice Sí, no, Jehová, pero y el otro dice Yahvé, pero es como yo digo, por ejemplo, los árabes a Dios no le dicen Dios, sino Alá. 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 Y hay diferentes culturas de diferentes países que tienen nombres diferentes, pero son el mismo Dios. O sea, eso no altera. Precisamente prácticamente. hablando de eso, el último profeta que Dios habló, se dice que fue Juan. ¿Por qué no han surgido nuevos profetas en el mundo después de Juan? Así abiertamente. Bueno, sí, y de hecho hoy en día hay un profeta sobre la tierra. ¿Cuál? Se llama Russell M. Nelson. Russell M. Nelson. ¿Dónde existe eso? Está en Utah, en los Estados Unidos. Es a quien nosotros reconocemos como el profeta del Señor en este tiempo. Él ha predecido muchas cosas. Bueno, lo que necesariamente predecir es lo que quizá pensamos o creemos que es lo que es el único trabajo de un profeta, pero realmente la misión del profeta es precisamente enseñar la voluntad de Dios para con nosotros. Sobre la situación, sobre la iglesia de Jesucristo, los Santos Últimos Días Mormón, es una secta, es una iglesia, una entidad, porque la gente dice, no, Una religión. es una religión sectaria. Es un conglomerado de gente que van y comienzan a hablar cosas en sí que es la iglesia de los mormones. Bueno, como bien lo dice, es una iglesia. Y de manera personal puedo decirle que, o sea, dice las escrituras que la religión pura y sin mácula es precisamente vestir al desnudo, alimentar al hambriento. Y como denominación religiosa, pues nuestro norte, como bien dice el nombre de la iglesia, es seguir a Jesucristo. Eso es lo más importante. Como decía en mi comentario anterior, el mismo Jesucristo dijo que no hay otro medio, ¿verdad? Yo soy la verdad, la luz, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, de antemano nos dijo cuál es el camino que debemos seguir, que es Él. Entonces, nosotros pues realmente nos consideramos, y es lo que somos, Seguidores una de iglesia seguidora de Jesucristo. Usted sabe que precisamente en este tiempo todavía se habla de Santa Claus y se habla muchísimas cosas. Por ejemplo, para ustedes, ¿dónde estaba el Edén? Que se habló antes de la fundación del hombre, que Jesucristo, como usted llama, que fue Dios, el paraíso. el paraíso. Más o menos estaba ubicado. Bueno, sabemos que la vida pues se originó en el viejo continente,
Entonces, de hecho la Biblia dice que está, decía, entre los ríos que formaban una confluencia. Tigre y Eufrates. Exacto. Entonces, como dicen, nos da una localización, quizás no muy exacta, pero entendemos que Más o menos lo ubica. exacto, ese es el lugar, entendemos que estuvo en el antiguo continente. ¿Qué tiempo tienen ustedes como formados como iglesia? Tenemos, sí, o sea, digamos aquí, como les decía al principio, Ustedes tienen como 40 aquí, más o menos. exacto, Pero a nivel mundial, a nivel mundial ¿cuándo tenemos se fundó esa iglesia? 1830. El 6 de abril de 1830 O sea, fue sí, restaurada la iglesia de Jesucristo los Santos de su 1830. 30. 70 y 24 tienen 104 años. Más o menos. Bueno, es interesante edificar al público y decirle. No puede tener 104 años. porque- 204. Exactamente, 200, porque no puede. 200, Sí, porque no. 1800. Ajá, porque De siglo a siglo. te lo digo porque si el Club Esperanza fue inaugurado en el 1884 y tiene 140 años, tiene ese 200 y pico de años. No, 100 y pico son. 1830 y 170 para el 2024 son 194 Exactamente, años. casi 200. Bueno, matemática barata, pero no importa. Señores, es interesante escuchar a cada líder de cada iglesia y decirle al público que lo insten a que le expliquen cuál es su norte, Sí. qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Porque si es menos cierto, o sea, más bien debemos saber que es cierto que hay muchas iglesias y muchas religiones que nos han engañado y nos siguen engañando. Así que gracias a Erickson, el presidente, ¿cómo le diríamos, Tito? El presidente destaca. Destaca San Francisco de Macorís de la iglesia de los mormones en los últimos días. ¿Se sintió bien aquí? Sí, bastante bien. Realmente les agradezco la oportunidad, tanto a ustedes, ¿verdad?, como a la audiencia, y testificarles que de nuestra parte, pues, que realmente sabemos que Jesucristo vive. Hay una pregunta que se me olvidaba. Oh, Sí. sí. La pregunta tal vez más clave. ¿Por qué la iglesia de los mormones no dejan entrar público? Que no dejamos entrar público. Sí, porque, por ejemplo, allí en la capital, cuando yo vivía ya mucho tiempo, siempre estaban las puertas cerradas, todo el que entraba era miembro de la iglesia, porque el que no es miembro no puede entrar a la iglesia. Bueno, el único edificio que quizás funcione de esa manera, que solamente los miembros, y no todos los miembros, sino hay que vivir no de manera perfecta, pero sí, ¿verdad? Al igual que en la antigüedad, no todo el mundo entraba al templo, que es el edificio que se encuentra en la Bolívar. El principal. Exacto. Sí. Pero a las Había una casita muy bonita y después ya la compraron, fabricaron ahí. Exactamente. Pero las capillas, los edificios que tenemos diseminados en todo el territorio nacional están abiertos para toda persona que quiera visitarnos. De hecho, tendremos nuestra conferencia Destaca el próximo 10 y 11 de agosto. Aprovecho para extender la invitación. El domingo 11 principalmente a las 10 de la mañana estaremos ahí de 10 a 11 y estaremos compartiendo La precisamente. dirección. Bueno, ya nos vamos. Finalmente, ¿qué se destaca? Nosotros, por ejemplo, para tener un punto de referencia es como la diócesis, la que dirige un grupo de... Es la principal. Exacto, y esa está aquí en San Francisco, aunque las unidades que dirigimos están entre Salcedo, 4 que tenemos aquí en San Francisco, 2 en Nagua y 1 en Samaná. Es como si fueran direcciones y el ministerio principal está en Santo Domingo, ya para poner en palabras llanas. Sí. Don Y Tito. la dirección de aquí, por ejemplo, para el día 11, ¿dónde ir? Es aquí en la urbanización Álvarez, está ahí mismo en la calle Primera, es la calle que... Ok. Desde la misma avenida Caunabo usted puede ver el edificio. Ok. Bueno, gracias, Erickson. Y Nos estamos honramos aquí a con la su orden. presencia, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Esperamos que se repita su visita. Esperemos que se repita la invitación. Ah, y a Ramón Flores también, que fue Que vino a El acompañar. propiciador. profesor. Sí.
que también está aquí en la mañana, contigo al amanecer. Y está ahí tirando Y el hombre está tirando fotos y grabando todas las incidencias que están pasando. Así que un abrazo y éxito y que sigan cosechando frutos buenos, porque la obra que Dios marca a cada individuo es aquella que cada quien le nace para hacer. Que sigan trabajando con buen ejemplo. Sí.